acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tengo una pregunta para ustedes. Si decimos que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, podríamos decir que en realidad, ¿será que todos los 3.173 versos que hay en la Biblia fueron inspirados? ¿O hay algunos versículos, o algunas palabras, o algunos ejemplos que podríamos notar que podríamos decir esta parte no fue inspirada por el Espíritu? ¿Usted qué dice? Hay unas partes que son históricas. ¿Unas partes que son históricas? Hay unas partes que la recopilación de la Biblia tienen diferentes tipos de cosas. Hay profecía, sí, hay enseñanza, pero también hay historia. Entonces, Bueno, inclusive la historia, el Espíritu Santo guió a quien lo escribió para que la pusiera ahí, ¿verdad? O sea, todo eso. Pero habrá algunas palabras que digamos, de veras el Espíritu Santo, ¿será que el Espíritu Santo obró en la persona para que la escribieras? Mira lo que dice 1 Corintios 7:12. Está Pablo hablando ahí y dice, y a los demás, ¿qué dice enseguida? Digo yo, no quién, no el Señor. Quiere decir que Pablo va, y usted puede ver el contexto, está hablando sobre matrimonio. Pablo va a dar una opinión propia, ¿ok? Dice, digo yo, pero yo digo, no el Señor. Y ahí continúa diciendo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, entonces él da lo que él tiene que decir. Podría haber un debate en que si eso es inspirado por el Espíritu o no, ¿verdad? Al estar en la Biblia podríamos decir que el Espíritu Santo Dios permitió que estuviera ahí, pero ahí está Pablo hablando por su propia cuenta, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo tenemos? ¿Sabe usted que hemos visto ya en estudios anteriores de que hay palabras que se han agregado a la Biblia que no estaban en los escritos originales? Ya los hemos visto en varias ocasiones. Entonces, ¿podríamos decir que esas palabras no fueron inspiradas por el Espíritu o sí? El Espíritu inspiró al autor, pero cuando se hizo la copia, los escribas, ellos agregaron unas cositas más. Esas cosas que ellos agregaron, ¿fueron inspiradas por el Espíritu? Vamos a ver. Vamos a ver algunas palabras. Creo que ya les había dicho esta cuando hablamos del ayuno y la oración. No sé si estoy en mala posición aquí para que lean, no está muy bien. Y les dijo, este género con nada puede salir sino por oración. Y ahí el escriba aumentó la palabra ayuno, ¿verdad? Porque la palabra ayuno, recuerden, no se encuentra en los escritos originales. Entonces, ¿ayuno es algo inspirado por el Señor o fue inspirado por el hombre? ¿Verdad? Tenemos también, no solamente se agregaron palabras a la Biblia, sino que también se agregaron, podríamos decir, versículos completos. Todo el versículo. Por ejemplo, 1 Juan 5:7. Por eso no sé si les he comentado que no podemos usar 1 Juan 5:7 para hacer un respaldo bíblico de la Trinidad, aunque aquí lo explica. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así que si usted quiere hablar con alguien de la Trinidad, alguien que no cree en la Trinidad, y usted le dice, sí, mira, 1 de Juan 5:7 lo habla, y si esa persona sabe algo de la Biblia, le puede decir usted, pero ese lo agregaron, o sea, no está en los escritos originales, y esa persona tendría razón. Así que si usted va a usar como defensa este versículo, pues no vale que le agregue más, porque aquí lo pueden refutar fácilmente. Vamos, ¿sí me entiende, verdad? Entonces, vamos bien, pues. Entonces, este versículo también fue agregado, no se encuentra en los originales, en los versículos originales. Ahora, el que haya sido agregado no quiere decir de que fue por cuestión no van en contra de la doctrina. Todo encaja, todo va de acuerdo. Varón, una observación, sí, solamente. Entonces, conforme a lo que dice 2 de Timoteo 3:16, entonces habiendo esto que usted está dando, podríamos decir que hay una aparente contradicción, ¿no?
Bueno, el 1 Timoteo, toda la escritura inspirada por Dios. Básicamente estamos hablando de la escritura Original. de la escritura original. Estamos hablando del Antiguo Testamento, porque aquí no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribió eso, toda la escritura es inspirada por Dios, todavía no se escribía ni 1 Corintios. Bueno, creo ya la había escrito, pero no estaba todavía formado en la Biblia. Dentro del canon bíblico. Sí, porque, por ejemplo, si queremos defender, ¿qué es lo que significa la palabra apologética? ¿No? Bueno, apología, que viene del grado griego, apologética, que significa defender o respuesta, ¿no? Entonces, para poder nosotros darle a una persona que no haga una pregunta sobre eso, y no patinar, por decirlo así vulgarmente, pues tenemos que también estar trucha nosotros, ¿no? Sí. Ahorita se me va a venir a la mente lo que iba a comentar. Bueno, se han agregado palabras, se han agregado versículos, se han agregado capítulos completos, ¿verdad? Ahora, cuando se agrega un capítulo completo, por ejemplo, no nos traigo una pantalla, pero Juan 8 del 1 al 11. Juan 8 del 1 al 11 es cuando habla de la mujer adúltera. Recuerda que la mujer fue encontrada en pecado y fue llevada. Ahora, todo ese pasaje no se encuentra en los escritos originales, ¿ok? Pero está agregado. Ocurrió, de seguro sí ocurrió, ¿verdad? Pero no estaba escrito en los originales. Cuando por ejemplo, cuando Juan escribió su libro, el copista, el escriba, fue el que lo agregó. Y probablemente esas personas estuvieron presentes o escucharon de lo que ocurrió con la mujer adúltera, algo que no había escrito Juan. Marcos capítulo 16, del 9 al 20. Marcos 16, del 9 al 20. También es algo que se ha agregado cuando habla sobre la resurrección de Jesús. Ahora, el que se haya agregado ahí no quiere decir que no ocurrió, que no es cierto, ¿verdad? Marcos está tomando pasajes también de Mateo para escribir su evangelio. Entonces, Marcos 16, del 9 al 20. Básicamente, cuando Marcos escribió su evangelio, él terminó en el 16:8. Ahí terminó él. La persona el copista o el escriba de nuevo fue el quien agregó los versículos del 9 al 20. ¿Okay? El copista, tomándolos de otros evangelios que estaban escritos como referencia. ¿Okay? Sí ocurrió eso, pero Marcos no lo puso el que lo hizo. Entonces, sí, entonces si hay versículos así, usted tiene que tener cuidado los puedes usar, pero estar consciente de que la persona te puede refutar. Bueno, eso no estaba ahí, eso no viene en los escritos originales. Así que no lo tengas como tu arma principal, es lo que iba a decir. No lo tengas como tu arma principal, sino como algo de apoyo, ¿verdad? A los versículos o para probar alguna doctrina que ustedes quieran enseñar. Una pregunta, aquí en Apocalipsis 22, 18, quiero que me aclaren lo que estoy leyendo. Dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyen la palabra de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Ahí se está refiriendo al libro de Apocalipsis, Sí. no a la Biblia. No. Pero mi punto es este. En el 1548 agregaron las apócrifas a la Biblia y dicen que esos libros no fueron aceptados porque no eran inspiración de Dios. ¿Quién es el que decide si son inspiración de Dios? Porque los católicos piensan que ese libro son inspiración de Dios. Y cuando vas a hablar con una persona y vas a usar un denominador común, tienen que usar la misma cosa. Si tú agarras la Biblia católica y la pones al lado de la Biblia cristiana, que es idéntico
menos las apócrifas, que hablan de historias de los mácabes y hablan de otras personas, que son historias y cosas que pasaron en la Biblia, sujeto a Daniel y otros profetas. Sí. ¿Cómo se utiliza la Biblia apologéticamente para defender? Si en esos libros habla del purgatorio, habla de cosas que no están en nuestra Biblia. Bueno, si no mal recuerdo, creo que en la Biblia católica, los católicos, o en la Biblia católica vas a ver que dice el libro apócrifo. La gente católica que estudia, ellos realmente saben que esos libros no están, fueron escritos en el periodo de los 400 años, durante el tiempo del silencio de Dios. O sea, los teólogos católicos lo saben, ¿ok? Creo, he leído algo al respecto, inclusive en la Biblia católica dice el libro apócrifo de San... Pero saben que han puesto la apócrifas, lo han puesto en la Biblia, la han sacado y la han puesto de nuevo. Se ha movido la apócrifa, no ha sido sujeto desde el principio, desde que hicieron la Biblia, cuando tuvimos el estudio de la Biblia, cuando fue Ezra que hizo la Biblia, estuvieron los 12 tribus, hicieron esta Biblia y todos estaban en común y estaban en diferentes lugares. La apócrifa no estaba hecho en ese tiempo. Y la apócrifa no fue añadido a la Biblia hasta el 1548, después de la muerte de Cristo. Sí, fue cuando se hicieron los concilios, hubo concilios. La Iglesia Católica, o lo que es la Iglesia Católica, ellos decidieron dejar los libros apócrifos y la Biblia, como le llaman protestante, esos los movieron. Recuerden que había, si mal no recuerdo, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de los griegos que estaban acá en Grecia, y los griegos y los que estaban en Jerusalén. Había una guerra entre ellos. Ellos se basaban mucho como en dioses, en mitología, y los que estaban en Jerusalén estaban más apegados a los originales. Entonces esa fue una de las separaciones que hubo. Pero sí, la Biblia, si tienes una Biblia católica, si la puedes ver por ahí, fíjate que cuando dice, por ejemplo, libro de Macabeos, debe de haber una nota por ahí, no sé si todas la tengan, pero dice libro apócrifo, o sea, reconociendo que son apócrifos. Básicamente que no son inspirados, pero los usan como historia. Pero sí, precisamente el libro de los Macabeos es un libro histórico. Son los históricos. Macabeos fueron los que se encargaron de volver a retomar. Entonces ellos se encargan, cuando Martín Lutero, que fue el que recopiló la Biblia protestante, él quitó eso porque son libros históricos y son libros que realmente no son inspirados. No solamente que no son inspirados, que no hay pruebas de las palabras que están hechas y dichos, porque dice que hay muchas cosas en esos libros que no pueden haber pasado en ese tiempo. Inclusive, pero no, creo que no fue Martín Lutero no tiene que ver con la Biblia. Fueron años después. Martín Lutero no tuvo que ver con eso. Bueno, el que escribió la Biblia de nosotros fueron ellos. No, sí, pastor, pero el que tradujo nuestra Biblia y el de la cual hizo donde hubo la revolución, donde está la división de lo que está comentando René, que es la Biblia católica, o la nuestra. Sí. Cierto que es diferente porque nosotros no tenemos, pero eso es un punto muy positivo de lo que está diciendo René, pastor, y es algo muy cuestionado, porque uno realmente con un católico va a argumentar y va a hablar sobre la palabra de Dios. Ellos inmediatamente describen a uno esa espada, es la primera espada que tienen ellos. El no tener los libros apócrifos, que para ellos son muy importantes. Y esos libros contradicen lo que están en la Biblia. Entonces, al tener esos libros, ellos pueden utilizar sus tradiciones que utilizan por la apócrifa. Si yo, y este es René hablando, no la Biblia, estoy declarando como lo hace la Biblia. René hablando. Si no fuera por las apócrifas, se dice así, apócrifas. Si no fuera por esos libros, los católicos no pudieran tener una religión y una creencia igual que nosotros, sería idéntica. Por esos libros han podido ellos tener las tradiciones y las cosas que hacen aparte de lo que hacemos nosotros. La adoración, el no tener... Está la adoración a los muertos, todas esas cosas diezmos, están en ese libro, y ese libro les conviene a ellos para poder controlar. Por eso los agregaron, por eso están ahí. Lo que pasa es realmente algo que tengo un poquito de conocimiento de sobre por qué se rechazaron mucho de eso. La mezcla de las culturas se
¿cierto? Los babilónicos y todas esas costumbres que tenían ellos, paganas que el mismo Pablo Costumbres y habla. tradiciones. Sí, tradiciones y cosas y adoraciones e idolatría de las cuales Jehová Dios no quería, él aborrece todo eso. Entonces, esas costumbres y todas esas cosas son las que encontramos allí en los libros de los Macabeos, Ahí está. en Sabiduría. Sofonías, Entonces, en todos esos libros. lo que vamos a hacer es, ahorita estamos en la introducción. Cuando lleguemos, dije que de acuerdo que dije que mis primeras preguntas o temas de debate, hablar de los libros, podría ser un tema que podemos ser específico, ¿verdad? Para dedicarle un poquito más de tiempo. Vamos a continuar. ¿Qué significa la palabra apologética? La palabra apologética significa dar una defensa, ¿ok? Básicamente es dar una defensa. En este caso, para nosotros, dar una defensa ¿de qué? De nuestra fe cristiana. ¿Por qué creemos lo que creemos? La apologética es saber lo que creemos y por qué lo creemos y poder comunicarlo a otro y poder comunicar a otras personas, poder comunicarlo de una manera efectiva. ¿Okay? Como le digo, muchos de ustedes o de nosotros hemos usado apologética, pero quizás no la hemos usado correctamente. Vamos a aprender un poquito de cómo usarla de una manera adecuada. Siempre debemos responder a las preguntas con la palabra de Dios. Recuerden que les he dicho muchas veces, nunca cuando les hagan una pregunta, nunca digan el pastor me dijo, o el pastor me enseñó, o yo lo vi en YouTube, o yo lo leí en un libro. Sus respuestas, si le están haciendo una pregunta bíblica, su respuesta tiene que salir de la Biblia, ¿sí? Apoyándose de la Biblia. Así que usando la Biblia, aunque se sorprenda de que muchas de las personas no saben o no creen porque no leen la Biblia, ¿verdad? Básicamente hay personas que no creen. Por ejemplo, estoy platicando con unas personas y les digo, ¿qué es la Trinidad para ti? No me sabían decir qué era la Trinidad, o sea, ni el concepto de la Trinidad, de lo que es, ¿verdad? Entonces, o sea que no hay interés, no hay estudio, hay una flojeronitis por estudiar la palabra de Dios, por estudiar la Biblia. Analfabetismo bíblico. ¿Cómo se llama? Flojeronitis. Flojeronitis viene del derivado De la no, a ver. y uno de los grandes errores que se ha cometido el cristianismo es que cuando está presentando una defensa, no trae la Biblia en ese momento para decirle al hombre, aquí dice, a la persona que le está instruyendo, sino dice, nomás dice, y lo está repitiendo de memoria. Entonces cualquiera puede hacer eso, ¿me entiende? Pero tenemos que nosotros, por eso es la Biblia, no el celular, la Biblia, con la Biblia, llamado el libro. Enseñarle. Bueno, ahora con la tecnología digital todo, o sea, siendo la palabra lo más eficaz es la Biblia, porque la puedes hojear, ver, ¿verdad? Pero como segunda instancia, como segundo recurso, pues el celular, la tableta. ¿Cómo debemos defender nuestra fe? ¿Cómo la debemos defender? Entonces, hay escépticos que dudan de la existencia de Dios. Hay personas que realmente te van a decir que Dios no existe, que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hay críticos que dicen que la Biblia tiene errores, ¿verdad? Realmente, más que nada, si usted le pregunta a una persona, más que nada lo dicen por lo que han oído, no porque ellos la hayan estudiado de una manera profunda. Hay falsos maestros que enseñan doctrinas erróneas. Entonces, contra todas estas personas, usted tiene que estar preparado para poder defender su fe. Entonces, cada uno de nosotros debe saber lo que creemos, por qué lo creemos y, muy importante, cómo compartirlo con otros. ¿Okay? Hay casos, en la Biblia podemos encontrar casos o versículos que hablan de apologética, de la defensa del Evangelio. ¿Como cuál? Pedro es uno de los principales, Pedro. En Romanos. En segunda, primera Pedro 3:15 es uno de los principales que menciona. Primera Pedro 3:15 dice, básicamente este es uno de los versículos sobresalientes en cuanto a la apologética. Dice, estad siempre preparados, como digo, siempre tenemos que estar listos. ¿Para qué? Para presentar defensa. Básicamente Pablo está diciendo, tienen que estar listos apologéticamente. Pero ¿cómo la vas a presentar?
Con mansedumbre y reverencia, o sea, con calma, con paciencia, con amor, con ternura, con palabras buenas que la persona pueda entender y con misericordia, con todo lo que le quieras poner, ante todo le que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Están escuchando lo que dijo Pedro? Si alguien viene y te dice, oye, ¿por qué? O sea, es una demanda, ¿por qué crees esto? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Tu respuesta no va a ser, no la vas a responder enojado, no la vas a responder de mal humor. Con mansedumbre y reverencia, es lo que la palabra nos enseña. O sea, desde un principio yo sabía de que íbamos a enfrentar guerra en este aspecto, y nos está dando la guianza de cómo nosotros debemos actuar en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que entiende usted por presentar defensa con mansedumbre y reverencia? Creo que ya lo dije. Tranquilos, serenos, no alterándose, no elevando la voz, porque en el momento que, es que yo creo esto y que tú también lo tienes que creer, ya empezamos mal. ¿Okay? Acuérdense que tiene que respetar las creencias de las demás personas, no apoyar las creencias de las demás. Sí, básicamente si está mal en este aspecto. Entonces, ¿por qué Pedro dice que hay que hacer defensa con mansedumbre y reverencia? Porque de nada sirve ganar un debate si al final la persona se aleja. De nada sirve, bueno, sí, ya ganaste, sí, ya está bien lo que dices. Y si la persona se da la vuelta, ¿de qué sirvió? De nada, ¿ok? Entonces, de nada sirve ganar un debate si al final la persona se aleja por nuestra mala actitud. Entonces, mejor ganar el debate, pero con una buena actitud, para que la persona, sí, mira, de veras que bueno, yo no lo había visto de ese punto, o no había visto este otro concepto, y explícame más, ¿verdad? Es muy diferente. ¿Qué otro pasaje? Otro pasaje lo encontramos en una de las cartas del apóstol Pablo, hablando de versículos que apoyan la apologética, ¿ok? Otro fue en Filipenses 1:17. Dice Pablo, sabiendo que estoy puesto para la defensa ¿de qué? Del evangelio. De nuevo, siempre estar equipados. Entonces, Pedro y Pablo, cuando escribieron la palabra defensa en griego, ya vimos los dos, Pedro en 1 Pedro 3:15 y Pablo en Filipenses 1:17, ambos usaron la palabra apología, que es la palabra apologética. O sea, para la palabra defensa usaron la palabra, dice, estoy puesto para la apología, la apologética, de ahí viene la materia de apologética. En cierta ocasión el apóstol Pablo se vio en la necesidad de defender su fe, porque lo estaban atacando. Vamos a ver de eso parte en esta serie de 2 de Corintios. Estaban atacando la fe de Pablo, y fíjense lo que lo que ocurre. Dice, varones, hermanos y padres, está en el libro de Hechos, oí ahora mi defensa ante ustedes. O sea, me están atacando, ahora tranquilos, ahora yo voy a presentar mi defensa. Y usted puede ver cómo Pablo la presenta de una manera, o sea, no alterado, a pesar del carácter que tenía, de una manera amable, que las personas escucharon más que nada. Entonces, ¿cómo presentó Pablo su defensa en esta ocasión? ¿Recuerda? Él habló de quién era, o sea, lo que hacía, da su testimonio, habla sobre su encuentro con Jesús. Ahora, hay ocasiones, no siempre, pero la mejor defensa será su testimonio, ¿okay? No siempre, pero la mejor defensa que usted puede dar es su testimonio. La única forma de presentar una defensa es ¿cómo? Es estudiando las razones por las cuales creemos lo que creemos. Si usted viene si usted nomás con el puro servicio del domingo dice, no, pues ya estoy equipado para presentar defensa, le va a hacer falta mucho, ¿okay? El domingo o en los mensajes dominicales son buenos, es bueno, no estoy diciendo que no son malos, pero necesita usted escudriñar un poco más la palabra de Dios. Entonces, siempre estudiando es la mejor defensa para poder
practicar, para poder defender su fe. Ahora, yo no le recomiendo, ¿verdad? No le recomiendo, por ejemplo, si usted tiene un vecino mormón y usted quiere compartir, yo no le recomiendo que invierta tiempo, dinero comprando libros o estudiando lo que ellos creen. No lo hagan. O sea, no digan, pues, para hablarle a mi amigo mormón voy a hacer un estudio y se pone a ver videos, se pone a ver historias, se pone a ver todas las creencias de ellos, que la perla de gran precio y que no sé qué tantos libros tienen. No lo haga, va a perder tiempo. Mejor estudie la verdad de la Biblia y así le va a poder compartir a la persona lo que es la palabra de Dios. O sea, no pierda tiempo en ese aspecto. Es bueno saber lo básico. Ellos creen en esto, pero en ese punto no hay que meterse mucho a fondo. Es bueno saber lo que piensan ellos para Sí, poder es bueno, ver la ajá. diferencia. Sí, es bueno lo básico, pero Entrar a fondo. sí, cuando usted aprende lo básico de lo que creen ellos, cualquier otra religión. Cuando ellos le dicen a usted algo que usted sabe que no va de acuerdo a la palabra de Dios, usted inmediatamente puede darles una respuesta. No, pero mira este versículo, mira este capítulo, mira lo que dice aquí, ¿verdad? Es como cuando la analogía que siempre ponen cuando enseñan a las personas a diferenciar los billetes falsos y los buenos. No le dan un billete falso a estudiar. ¿Para qué? Porque los billetes falsos tienen muchas formas. Puede ser, hay miles de billetes falsos. Tienes que estudiar miles de billetes falsos para diferenciar el bueno. ¿Qué es lo que es mejor? Te dan uno bueno, mira bien las características, las formas, la pintura, el papel, la textura, todo. Y de allí en fuera, todo lo que agarres que sea diferente a este, es falso. O sea, ¿sí me explico? No vale la pena estudiar 10 creencias o 10 doctrinas erróneas. Mejor estudie la suya y presente una buena defensa. Entonces, ahora escuche lo que le voy a decir. La intención de la apologética, cuando usted esté platicando con una persona y dice, pues voy a poner en práctica la apologética, ¿no? Usted se prepara así bien cowboy, así como bien, se pone hasta serio con la persona. La intención de la apologética no es convertir a la persona al cristianismo. ¿Ok? ¿Sí me escuchó bien, verdad? La intención de la apologética no es convertir a las personas al cristianismo. ¿Por qué? Porque de eso se encarga ¿quién? No, el evangelismo. Si usted quiere convertir a la persona en cristiana, usted evangelícela. No la apologetice. Es la diferencia. Entonces, es que voy para apologética para cambiarla. No. Entonces, el evangelismo sí. Lo que la apologética hace es tratar de eliminar las barreras o los obstáculos que la persona pueda tener para estar receptiva a recibir el evangelio. O sea que si va a llegar a la persona y hay piedras en el camino, lo que le hace la apologética es quitar esas piedras, esas barreras. Esta creencia no sirve, mira, esta doctrina tampoco, esta cosa no. Y ya cuando usted llega, ya que quitó todas las barreras, usted llega ante la persona, entonces ya la evangeliza. ¿Sí ve la diferencia? No vaya a querer usar apologética para convertir a las personas. Ese no es el propósito de la apologética. Entonces, apologética elimina los obstáculos entre la persona y la cruz de Jesús. ¿Ok? Todo lo que esté en medio, que sea erróneo, doctrina mala, todo eso, la apologética lo va a limpiar. Y deja el camino limpio, para que la persona pueda llegar a los pies de Jesús mediante la evangelización, la presentación del evangelio. Apologética no es presentación del evangelio. Apologética es defender su fe. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando usted no se sienta seguro de poder defender su fe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted no está seguro de poder defender su fe? Muchas veces uno no quiere entrar en pláticas bíblicas o doctrinales. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si me preguntan por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en Dios?
¿Qué tal? O le preguntan esa del millón, o la pregunta del millón, oye, ¿por qué Dios permite el mal? Entonces muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos porque nos van a hacer preguntas que ya sabemos que nos van a hacer, pero no hemos tomado el tiempo para dedicarnos a estudiar esas preguntas para que cuando lo hagan, darles una respuesta. O sea, si yo sé que me van a preguntar ¿por qué creo en Dios? Un ateo. Entonces, si ya sé qué es lo que me van a preguntar, que es la pregunta número 1, pues voy a tratar de poner un buen estudio, una buena presentación de por qué yo creo en Dios. Si ya sé que la persona que está pasando por situaciones o pasó por situaciones difíciles, que gente buena, que le pasan cosas malas y van a preguntar por qué Dios permite eso. Bueno, antes de ir con la persona, pues me preparo y estudio algo relacionado sobre eso. ¿Por qué Dios permite cosas malas a personas buenas? También hay cristianos que se muestran inseguros con este tipo de preguntas y que solamente se sienten confiados en compañía de otros cristianos, ¿verdad? Personas que no les van a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque creemos básicamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos la misma fe. Quizás será por eso que cuando uno se convierte en cristiano, se aparta de las personas del mundo, podríamos decir, de las amistades que uno antes tenía. Recuérdense que la palabra de Dios nos dice, Jesús oró y dijo, Señor, no te ruego que los saques del mundo, déjamelos aquí, porque aquí está el trabajo, aquí hay mucho que hacer, nomás cuídamelos y protégemelos, nomás ahí te los encargo, ¿verdad? Como a Noé, que no le vaya a tocar la vida. Entonces, nuestro propósito es ir no separarnos de las personas del mundo, pero tratar de compartir con ellas las cosas de la palabra de Dios. Así que, entonces, hay cristianos que no saben cómo responder, se ponen a la defensiva. O sea, no sé si usted le ha preguntado algo y en vez de dar una respuesta, inmediatamente se pone a la defensiva. O sea, la persona te está haciendo una pregunta y ¿por qué ustedes no tienen a Jesús en la cruz? ¿Y usted sabe por qué adoran a la Virgen? Inmediatamente, ¿verdad? O ustedes por qué confiesan con un padre, o ustedes por qué esto y lo otro. Entonces, muchas veces lo usamos como una barrera de defensa, como una no tengo una respuesta para lo que me preguntó, le voy a dar otra pregunta. O sea, lo usamos como una manera de defendernos de algo que no podemos contestar. ¿Sí me explico? Es la estrategia. Como una estrategia de defensa. ¿Ustedes por qué confiesan con un padre? ¿Ustedes por qué no toman café, verdad? Si se encuentras a un mormón y te pregunta algo, ¿y ustedes no toman café, no toman coca? ¿Verdad? Dice, queremos como inmediatamente ponerlos mal. Y lo que hacemos con eso nomás es simplemente crear una barrera. En el momento en que nosotros empezamos a atacar así, la persona da de cuenta, aunque no lo hace literalmente, pero da de cuenta que se tapa los oídos. Y ya se cerró la comunicación. Usted puede hablar lo que quiera, pero ya es difícil de que la persona pueda realmente prestarle atención o captar lo que le está diciendo, por el coraje que le puede dar o ocasionar, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado de no responder inmediatamente con otra pregunta de ataque, ¿verdad? Olvídese del ataque, no estamos preparándonos para atacar, estamos preparando para defender. Entonces, cuando se trata de defender la fe, hay algo importante que usted debe de entender, que es la fe cristiana no se puede probar por medio de la razón, ¿ok? O la lógica. Usted no puede decir, yo creo en esto porque esto es lógico, o porque esto está dentro del razonamiento humano, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en la palabra de Dios, en la Biblia, que están fuera de la lógica y están fuera del razonamiento humano. Puede decir, ¿cómo Dios hizo eso? Entonces, no puede usted defender o probar algo por medio de la razón. Por ejemplo, no sabemos nosotros cómo Dios convirtió el agua en vino, ¿ok? No sabemos, pero lo hizo. No sabemos cómo Dios abrió el mar en dos, pero o sea, tenemos fe de que lo hizo, no podemos titubear
de que venga la persona, ay, ¿y cómo? ¿Pero cómo que lo abrió? ¿Y cómo está eso? Pues a lo mejor lo abrió, pues ahí dice, ¿verdad? O a lo mejor, o uno mismo empieza a poner excusas, pues a lo mejor fue un viento, ¿verdad? Porque vi una vez era un documental donde habían hecho experimentos y que había sido un viento que había soplado, que venía y que había abierto el mar. Imagínense que usted está tratando de hablar a una persona sobre la verdad de la Biblia y le sale con eso. O sea, no podemos sacar algo lógico para defender la fe. No sabemos cómo Jesús calmó la tempestad, igual, pero Jesús lo hizo, ¿ok? Así que hay muchos ejemplos en la Biblia que no los vamos a defender, que no los podemos defender. No sabemos cómo ocurrió ni qué es lo que hicieron, pero tenemos fe de que ocurrió porque están aquí, ¿verdad? Ahora, imagínense si todo lo que hizo Jesús, y aun cuando Él murió, hubo miles de personas que fueron testigos, mas sin embargo nunca nadie dijo, hey, yo leí que Juan dijo que Jesús caminó sobre las aguas, y eso no, nadie dijo eso, nunca ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí pasó. O la multiplicación de los panes. Oye, haz de cuenta que usted lee el periódico, compra el periódico y dice, en la ciudad de Redlands cayó oro. Usted fácil va a decir, ¿dónde? ¿Verdad? Porque no es cierto. O sea, cientos de personas dirían, esa es mentira falsa. Pero si las personas lo están experimentando, o sea, algo fuera de algo extraordinario, pues nadie dijo, no, Jesús nunca alimentó a nadie, a 5,000 personas con nadie. O sea, no hubo nadie que refutara lo que los evangelios escribieron. Por eso Pablo dijo, dice, aún hay personas vivas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Dice, ahí está, hay personas, vayan, pregúntale también a ellos. Entonces, no podemos defender por medio de la razón, ni la lógica, la fe nunca lo quiera hacer. Tampoco podemos contestar las preguntas con un simple, solo tienes que tener fe. No sé si a usted le han preguntado algo, oye, sí, ¿por qué esto? Es que tú tienes que tener fe. Yo antes, ¿verdad? Yo era un recontratacante de la Biblia. Yo no creía, realmente yo no creía en la palabra de Dios, no creía en Dios. Estoy diciendo, lo he dicho muchas veces en mi testimonio. Yo le preguntaba a mi mamá, oye, mamá, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué esto? Y mi mamá pues también me decía, porque Dios todo lo puede. Bueno, pues esa es una respuesta muy general, ¿verdad? Ya sé que todo lo puede, pero yo quiero saber más. Entonces, si le hacen preguntas, no debe de contestar usted, es que por fe debes de creer. Supuestamente la persona no tiene fe, porque si tuviera fe no hubiera esa discusión entre ustedes tanto, ¿verdad? Entonces, no puede contestar por fe, o porque Dios todo lo puede, o no hay nada imposible para Dios. Pues, o sea, no son respuestas que satisfacen a la persona o llevan a una conclusión de un argumento. Simplemente lo que está haciendo es, le está poniendo un curita a algo que después puede surgir de nuevo. Entonces, no puede contestar con solo tienes que tener fe. Si usted responde así cuando está ante una persona, ¿qué demuestra? Demuestra su incapacidad para dar una clara respuesta a la pregunta que le hicieron. O sea, si te haces, o sea, no eres capaz de responder una pregunta. Ahora, no es que tengas que responder todas las preguntas, ¿verdad? Si usted no tiene la respuesta, sea sincero y dígale, ¿sabes qué? Realmente estoy igual que tú en esto, no sé, pero déjame investigar. O sea, no tenga ese temor o vergüenza de decir que no sabe, ¿verdad? Investigue y así aprenden los dos puntos, la respuesta. O sea, no tiene... El que usted estudie apologética o que veamos algunos temas, no quiere decir que ya va a aprender de todo. Hay muchas cosas que no las vamos a poder alcanzar a tratar, pero usted puede ya indagar por su propia cuenta algunos puntos. ¿Sí, no? Pero la fe es muy importante para poder usar la apologética. Bueno, la fe por nuestra parte, de nuestra parte. Sí, sí, pero yo no le puedo decir a otra persona, tú también tienes que tener fe. Así me han dicho en muchos estudios que si tú puedes creer el primer capítulo de Génesis, la Biblia se te hace fácil después. Porque Génesis es lo más... La creación es lo más grande que ocurrió. Si no crees eso, vas a tener problemas con todo lo demás. Tienes razón, sí. O sea, cuando digo solo tienes que tener fe,
no es que no es fe para nosotros. Nosotros tenemos fe, es la otra persona, el que está escuchando. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ahora, el punto central del cristianismo no es simplemente decir que tengamos fe, ya que eso no nos diferencia de nada de otras religiones. ¿Okay? Porque si usted va con una persona que profesa otra religión, pues ellos también tienen fe, ¿verdad? O sea, la misma fe que usted tiene en la palabra, ellos también lo pueden tener en algo más. O sea que, por eso también digo, no solamente es decir tener fe ya. Si el único objetivo fuera tener fe en algo, todos seríamos salvos. Pues toda la persona que profesa una religión, llámese como la quiera llamar, ¿ok? Adventista, testigo de Jehová, católica, romana, cristiana, todos ellos también tienen fe, igual que nosotros. La cuestión, la pregunta es, ¿en qué la están depositando? ¿En qué la están poniendo? ¿En dónde está su vista? Por eso dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Nosotros la ponemos en Jesús. Hay otras cosas, otras enseñanzas que la ponen en cosas muy diferentes, muy aparte de Jesús. No quiero interrumpir más porque está muy interesante. Yo sé que cuando me gustan estas cosas, les pregunta tras pregunta, pero no está bien. Pero esto me toca fuerte. Hay un versículo que utilizo siempre yo, que está en la Biblia, que ya rapidito hace una diferencia entre todas las religiones. Y quiero saber si ese versículo es una apologética, porque el versículo dice que el único camino a Dios es por Jesucristo. Que la única manera de llegar a Dios es por Jesucristo. Sí. Cualquier cosa que enseña que no puedes llegar a Dios sin Jesucristo no es de Pues es un punto. Así Eso es una apologética. No tanto una apologética, sino una pues, no es apologética, pero la puedes usar en tu apologética. O sea, no es que ese versículo sea apologético, pero lo puedes usar como defensa de tu creencia en Jesús como camino a Dios. Pero sí, es básicamente porque hay muchas personas que creen en Dios. Todas las religiones creen en Dios, por cierto, todas. Llámese como se llame. El problema es lo que ellos hacen para llegar a Dios. Exacto. Nosotros, como dices, Jesús es nuestro camino a Dios. Hay otras religiones que tienen diferentes caminos, diferentes opciones. Depende también Entonces, qué Dios. ¿mande? Depende, ¿qué Dios? Claro, Pues- usted le puede decir, Pues sí. yo tuve hace poco una charla con una persona y yo le dije, ¿y cuál es tu Dios? Es que mi religión, le dije, sí, ¿y cuál es tu Dios? Resulta que su Dios era Satán. Yo creo una de las cosas, hermano, la diferencia es creer en Dios y creer a Dios. Ahí está la diferencia. Creer en Dios, yo creo un 80 o 90% lo cree. Pero creerle a Dios es otra cosa. Creer a Dios. Es más profundo, ya creer lo que es lo que está diciendo. Creer no solamente es creer es hacer. Sí, porque inclusive Jesús mismo dijo, ¿verdad? En el pasado Dios les habló a través de los profetas. Claro. Dice, pero ahora Dios les ha hablado a través de quién? De mí, dice Jesús. Entonces, para creer, por ejemplo, como dice Jesús, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, el que cree en Dios cree en mí. Entonces, sí, debemos creer. Creer en Dios es también creer en lo que Jesús nos ha enseñado. Pero sí, tienes razón. Entonces, la fe no es el objetivo, ¿ok? Lo que distingue una religión de otra es el objeto de la fe. O sea, no es la fe, todas las religiones tienen fe. Lo que distingue a uno de otro es el objeto de la fe, en qué está puesta tu fe. Eso es lo que distingue. Mi amor, me traes poquita. Entonces, el objetivo de la apologética, y donde quiera. Me cuesta más trabajo tomar. Tenga fe, Alfredo, todos, tenga fe. Le vas a ver los secretos. Ahora espérense que se me sale el diálogo. Todas, bueno, las religiones tienen apologética. Usted va a ver libros de apologética católica, libros de apologética cristiana, libros de
los adventistas tienen libros de apologética. O sea, cada religión tiene esa apologética. O sea, y es normal, ellos tratan de defender su fe, lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Pero a ver la manera, hay que ver qué armas las utilizan. ¿Ok? No puedo. Si todos usáramos la Biblia, pues no hubiera necesidad de defender nada, porque todos creyéramos en lo mismo. ¿Okay? Entonces, el objetivo de la apologética cristiana no es ganar una discusión. ¿Okay? No estamos ahí para ver cuántas estrellitas le voy poniendo a mi Biblia de los debates que he ganado. No se trata de eso. No se trata de ganar una discusión, no se trata de ganar un debate, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, la persona se va de aquí creyendo lo que yo creo. Ese no es el objetivo, ¿ok? Es posible salir victorioso en la argumentación. Usted puede salir con la victoria y sí, yo gané. Mis argumentos tuvieron más peso que los de la otra persona, tuvieron más fundamentos, pero de nada sirve hacerlo de tal modo que acabemos dando una imagen negativa de lo que es el amor y la gracia de Jesucristo. ¿Okay? Así que recuerden, nosotros reflejamos que tenemos el amor y la gracia de Jesucristo, lo que dijo Pedro al principio, hacerlo con mansedumbre, con templanza, tranquilos. Entonces, hay que proclamar la verdad, pero siempre con amor. ¿Okay? Porque puedes tener la razón al 100%, pero depende de cómo lo digas, cómo lo hables, es como la persona lo va a captar. Así que presenta la verdad, preséntala con una pizca de amor, una cucharadita de gracia, un kilo ¿de qué? Un kilo de sal y un buen pedazo de pan para que asiente el estómago. Pues dice que con pan Las penas son buenas. Las penas son buenas. Entonces, recuerde que la salvación de las personas es obra del Espíritu Santo, no de su conocimiento. ¿Okay? No es de que entre más sepa usted, la persona más pronto se va a convertir. Eso no tiene nada que ver. ¿Okay? Entonces, la salvación de las personas es obra del Espíritu Santo, no de lo que usted conozca. La apologética no es el Evangelio. ¿Okay? La apologética no es el Evangelio, creo que ya les dije eso. Pero puede preparar el corazón de la persona para recibirlo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Usted ya sabe lo que es apologética? Bueno, en el sentido general. ¿Qué pasa cuando cada religión dice tener la verdad? Ya son las 8. ¿Quieren terminar nomás este pedacito? ¿Qué pasa cuando cada religión dice tener la verdad? Para mí es muy importante el testimonio, pastor, porque si personas de diferente religión hay algún debate, hay que ver cómo ellos están viviendo su fe, el testimonio, la fe con obras, se tiene que demostrar, porque el ser verdaderamente estar en la voluntad de Dios tiene que verse con obras, no es nada más con palabras. Con palabras. Puedes hablar bonito, pero hay que ver qué vida tienes. Los frutos del Espíritu. Bueno, entonces, yo no creo que usted se haya encontrado a una persona que practica alguna otra religión, por mencionar al mormón, al testigo, al adventista, a cualquier otra, que le diga, pues yo estoy aquí, pero con nosotros como que no tenemos la verdad. ¿Ustedes sí tienen la verdad? Yo creo que nunca le he dicho nadie, ¿verdad? Ellos que dicen, no, pues nosotros también estamos en la verdad, estamos en la verdad. O sea que nadie va a decir, no estamos en la verdad. Sería ilógico. Entonces, todos dicen tener la verdad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cada que dice tener la verdad, pero sabemos que eso es imposible. Porque no puede haber 10 verdades diferentes, ¿verdad? No puede que cada quien tenga un pedacito de verdad y la juntamos y hacemos una gran verdad. No puede haber tantas verdades. Cuando la gente lo rechaza, no lo rechaza, recuerde que no lo rechaza usted como persona, sino van a rechazar la verdad que usted les está presentando. ¿Okay? Así que no hay que tomar ese rechazo como personal o como traen algo contra mí o me están discriminando porque soy piel morenita. No. Ellos están rechazando la verdad que usted les está presentando porque va en contra de la verdad, entre comillas, que ellos tienen. ¿Okay? Para creer una verdad, la gente necesita y la hermana lo dijo, pruebas. El testimonio es parte de su prueba, parte de lo que usted está presentando. Dice, pruébame que lo que me dices es cierto.
tome en cuenta que la apologética que no se hace con mansedumbre y con respeto a otra persona no es apologética. ¿Okay? No es apologética, eso no es apologética. Eso ya viene siendo un arranque, un debate, un cara a cara, un conflicto. Así que si usted está hablando de apologética o ve a una hermana que están hablando, vamos a practicar la apologética y empiezan argumentando, empiezan echando, empiezan acá, eso ya no es apologética. Eso ya no sé cómo le quieran llamar a ustedes, pero no es apologética. Por eso Mateo dice, Jesús dijo en Mateo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los bendicen, hagan bien a los que aborrecen y oren por los que nos ultrajan y nos persiguen. Así que no convierta la apologética en un debate. Si eso llega a ocurrir, ¿sabe qué? Mejor diga a la persona, mejor vamos a pararle o vamos a cambiar el tema porque ahorita esto no está llevando a nada, ¿verdad? Mejor, si usted nota que sí, que la apologética ya se está convirtiendo en debate, alzando la voz o ya están los ánimos muy alterados, mejor, oye, ¿viste la novela? Cambia el tema, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Así que termina la apologética en jeta. Termina la apologética en apologeta. Sí, así que vamos aquí le dejamos, le quería dar la introducción. Entonces, espero que haya sido de bendición o algo de conocimiento, ¿verdad? Lo que vamos a ver, de lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. Ya en la próxima clase vamos a ver sobre algunos temas de por qué creemos en Dios, por qué creemos en la resurrección, por qué creemos que Jesús salva. Entonces, cositas así, vamos a ir viendo tema por tema. Lo que sí le pido es de que si usted tiene preguntas o dudas que, pastor, a mí me han hecho esta pregunta y no sé, siempre me la han dicho, apúntela y la metemos en el transcurso de este estudio. Yo tengo... Apúntela y la metemos en el ¿En qué situaciones es cuando más puede uno decir son misterios de Dios? ¿Dónde es cuando las personas van a aceptar que una explicación o una razón o una pregunta donde es uno? ¿Son misterios de Dios? ¿Son misterios que nunca van a ser revelados hasta que vayamos al cielo? Hay cosas que van a ser reveladas cuando estemos allá, hay cosas que si lo que les Pues sí. dejado, Pues, enseñado, mostrado, no lo comprenden ahora las otras cosas. misterios de Dios, ¿no? El libro de Juan, en su finalidad, que lo que dice él, y miremoslo, dice que se escribieron muchas cosas, pero no fueron escritas. O sea, se dijeron muchas cosas, pero las que fueron escritas son para la salvación. Ajá. Sí, podemos verlo al final del libro del Evangelio de Juan. Y ese versículo lo usan mucho la gente católica porque ellos se basan mucho en tradiciones y cosas que no están en la Biblia. Y dicen, ¿ves? Jesús hizo y dijo muchas cosas que no están escritas y ellos la agarran como parte de... Por eso hacemos nosotros eso. Usan textos que pretexto. Ellos dicen que y usted lo puede ver en video, pero dice que la Biblia no es suficiente para nosotros conocer a Dios, que no es suficiente para llevar una vida cristiana, que no es la autoridad máxima. Usted lo puede ver. Y ellos aluden a la tradición, aluden al papado y tienen tres autoridades: la tradición, el papa y la Biblia. ¿Okay? Para nosotros es simplemente esto. Y es que varón, siempre el humano hoy en día va a utilizar textos de pretexto. Yo tomo porque Jesús hizo el vino. Ahí está el pretexto.
Yo voy al baile porque el señor está en fiesta. Ahí están los pretextos, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ver cómo le... Vamos a... Justificaciones del pecado de la... Pues, vamos a ver qué es lo que vamos para un paso por paso. Paso por paso, porque... A mí me ha enseñado algo que me está trabajando muy bien. Me han enseñado. Es mejor invitar que imponer. Invitar. En una conversación. Invitar a lo que yo pienso en vez de imponer lo que yo pienso. ¿Sí? Pues a última hora, cada persona tiene el derecho de creer lo que le dé su gana. Dios da libre albedrío. Básicamente, lo que tiene el libre albedrío de creer lo que quiera. Si no quiere lo que usted cree, pues no es cuestión para romper amistades. Sí, o así. que no. Eso es lo difícil, pastor. Y muchas veces crea ese distanciamiento, especialmente los católicos, con todo el respeto, ellos crean una barrera de que esto es lo que nosotros creemos, esta es la posición, y comienzan a argumentar una cantidad de cosas que crean a veces como que uno a veces no puede ni hablar con ellos porque de cualquier manera están sacando ese argumento como para atacarlo a uno como uno es cristiano. Eso es un testimonio que hemos aprendido nosotros, que Dios es amor, que Dios es misericordia, como lo está diciendo, y que nosotros estamos a enseñar las cosas porque con amor, con respeto por el otro, con misericordia por el otro. Sí. Pero ellos no, ellos a veces quedan los conflictos. Pues hay de todos. En todos. De todos en todos hay. Cristianos, A lo mejor se ha topado con cristianos así, pero de todos hay. Así que, pues vamos a terminar y para la próxima semana continuamos. Espero de que, bueno, haya quedado el interés para regresar para Pusiste la semilla. la semillita. ¿Okay? Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos aprender un poquito más de ella. Ayúdanos a sacarlo en nosotros, a prepararnos a equiparnos, a tomar las armas necesarias para la defensa de nuestra fe, Señor, para poder compartir, para poder hablar de una manera dinámica, de una manera amistosa, con calma y con amor, sobre todo, compartir el Evangelio, compartir tu palabra a otros y defender, más que nada defender por qué creemos lo que creemos. Ayúdanos pues cuando se nos presenten esas oportunidades de poder compartir usando la palabra de Dios y poder llevar personas hacia tus pies, hacia tu conocimiento. A ti sea la honra y la gloria, y te pido por ahora que vamos a regresar a casita, que podamos descansar y prepararnos para el día de mañana, Señor. Así que danos un buen descanso, una buena noche y un buen sueño y agarrar energía para el día de mañana. A ti sea la honra y la gloria en todo. Amén. 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 Así que, bueno.